Gracias por estar con nosotros nuevamente. Esto es Inclusión 2030. Se sabe que existe un gran porcentaje de personas con discapacidad que no cuentan con un empleo, y esto se debe principalmente a una serie de prejuicios por parte de los empleadores, que los lleva a la negación de oportunidades en lo laboral, pero también en lo educativo. Esta situación fue la que vivió José Manuel Benítez y que lo motivó a crear Herodis, una especie de organización con la que promueve la inclusión laboral en las personas con discapacidad. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Gracias, Joseph, nuevamente por la invitación, nuevamente aquí en Conadis para dar a conocer algunas de las actividades o labores que también hago para las personas con discapacidad. Cuéntanos qué cosa es Herodis y cómo nació. Herodis en sí es una organización de impacto social que tiene como objetivo reducir la brecha laboral que existe entre las empresas y las personas con discapacidad. Justamente Herodis nació este año porque nos dimos cuenta justamente de este problema que hay en las personas con discapacidad para poder conseguir un trabajo. Entonces, yendo más en cuanto a números o estadísticas, en el Perú somos 30 millones de peruanos, dentro de los cuales 3 millones somos personas con discapacidad y de los cuales el 20% tiene un trabajo. Pero de ese 20% solo la mitad tiene un trabajo formal. Entonces estamos hablando de una cantidad grande de personas que no cuentan con un trabajo formal y son personas con discapacidad, de los cuales tenemos como objetivo reducir eso. ¿Y esto a qué se debe principalmente? Esto se debe principalmente a que las empresas aún no están capacitadas o educadas en cuanto a incrementar el número de trabajadores que sean no solo personas convencionales, sino también con discapacidad. Esto tiene que abrirse mucho más en adelante, teniendo más empatía, comunicación efectiva, trabajo en equipo y considerar de que las personas con discapacidad sí pueden trabajar en una empresa realizando las actividades que realizan alguna persona convencional también en ella. Yo recuerdo alguna vez haber entrevistado también a algunos empleadores y una de las excusas que ellos daban era que la parte de la productividad, que personas con discapacidad no eran tan productivas como personas sin discapacidad. Es que eso es lo que a veces cometen como error, porque a mí alguna vez también me sucedió de que yo no pude conseguir algunos trabajos porque me preguntaban o decían si es que yo iba a cumplir con las actividades que ellos tenían. Pero yo les mencionaba que si yo estoy postulando ese trabajo es porque según el perfil de trabajo, yo reconozco que cuento con los conocimientos para hacerlo. De allí, si es que no pueda alcanzar algo o poder sentirme cómodo con la parte de infraestructura, ya dependía bastante de ellos, pero yo sí podía cumplir con los objetivos que estaban planeando. Entonces es el detalle que a veces las personas no ven la capacidad de uno, sino solo la discapacidad. Claro, así es. Pero también uno de los puntos también que ellos tocan es el tema de la parte educativa, académica. Mucho se relaciona también, las personas no pueden acceder a empleos porque no tienen las condiciones o no tienen los puntos académicos que a veces piden también los empleadores. Claro, eso también sucede bastante porque lamentablemente la mayor parte de las personas con discapacidad se encuentran en un nivel socioeconómico bajo. También porque en cuanto a temas de colegios o escuelas, particulares o nacionales, no están también adaptadas para las personas con discapacidad para que ellos también puedan recibir una educación al 100% como otros. Entonces, eso también genera de que algunas personas al no tener estudios encuentren trabajos simples o encuentren trabajos informales por el mismo hecho de que desean solo subsistir por el rechazo de las empresas. Es por eso que también justo generamos Herodis, porque nuestro objetivo es capacitarlos, entrenarlos tanto en la parte técnica como en la parte de habilidades blandas y luego conectarlos con las empresas. Saber que esto es algo que va a llenar bastante todo lo que ellos necesitan para que de alguna forma se sientan que pueden vivir de alguna manera independientemente acá en el país. Justamente también nosotros armamos como Conadis una campaña que era modo inclusión. Ajá. Y uno de los puntos o de los factores que nosotros estábamos motivando era justamente eso, motivar a las empresas a que puedan generar conciencia y ponerse en modo inclusión para que puedan contratar a personas con discapacidad. Pero esta motivación también parte por las personas con discapacidad, porque muchas de estas personas, como tú dices, no se sienten motivadas y lo que hay que hacer es empoderarlas. Claro. Y esa es una tarea que, digamos, no es tan fácil, y mucho menos para Herodis, que recién está empezando.
Justamente eso es lo que tú dices es cierto, porque por un lado es la parte de las empresas, de que a veces ellos de manera interna deberían educarse en cuanto a temas de empatía, como lo mencioné, en el que sí puede una persona con discapacidad trabajar en su empresa. Otra parte es la parte de infraestructura, que también a veces algunos ambientes no están adecuados para que una persona con discapacidad ingrese allí. Y también hay personas en empresas que a veces desconocen un poco lo que es una discapacidad. A veces solo piensan que es una persona que está en silla de ruedas o de repente una persona que de repente no puede caminar muy bien, pero hay múltiples discapacidades. Y eso, todo eso en conjunto genera de que la persona con discapacidad se sienta cohibida, introvertida, en que ella no desea mucho participar en más reclutamientos o actividades laborales para conseguir trabajo. Entonces eso genera bastante desincentiva, por decirlo así, a que siga logrando buscar un trabajo. Y buscan algún trabajo que solo, como lo mencioné anteriormente, le ayuda a subsistir. Claro, y sobre todo la resiliencia es muy importante porque hay personas con Claro, discapacidad que nacen con discapacidad, pero hay personas con discapacidad que en el trayecto de la vida se vuelven con discapacidad. claro. Y eso a veces las empresas también desconocen, porque a veces piensan que la discapacidad solo se genera de nacimiento. Y hay discapacidades que se generan cuando uno es adolescente, es niño o ya es adulto. Entonces, por lo que tú también mencionas, en Herois no solo estamos viendo la parte laboral, sino también la parte de desarrollo de habilidades blandas. Tratamos de llevar talleres vivenciales a personas con discapacidad que no necesariamente busquen un trabajo, sino decidan ser más extrovertidos, tener mayor comunicación efectiva, sepan más cómo desenvolverse, sepan cómo desarrollar más valores, porque la parte técnica es algo que tiene un porcentaje grande en lo que es el OIS, pero también necesitamos desarrollar esas habilidades blandas en las personas. Y yo te menciono nuevamente el tema de la resiliencia porque hay personas con discapacidad, por ejemplo, que para poder retomar nuevamente su vida pasa a veces 1 año, 2 años y ya no es la misma. O sea, teníamos, por ejemplo, personas que han estado, no sé, ponte en el ejército y que les falta ahora una pierna y ya no pueden seguir en el ejército y se truncan y creen que pueden ya quedar simplemente sobre una silla de ruedas toda su vida. Pero hay gente que sí ha salido adelante. Y ese es un trabajo que está haciendo Herois en el tema de empoderarlos también. Es verdad, estamos haciendo todo ello porque, como tú dices, hay personas que a veces la discapacidad llega en un momento que no lo esperaban y se truncan. Pero a través de enseñarles nuevas cosas, nuevos talleres, nuevas experiencias, pueden darse cuenta de que la discapacidad le impidió seguir con sus actividades, pero pueden generar nuevas. Tengo el caso de una amiga que ella en el colegio generó una discapacidad y ahora usa silla de ruedas, pero si es que ella no hubiera generado esa discapacidad, ahora no sería una paradeportista. Ella me comenta, de repente yo, sin tener esta discapacidad, puede haber seguido una carrera convencional como administrativo de negocios, pero ahora ella, a pesar de que usa silla de ruedas, estudia ingeniería agrónoma en la agraria y aparte es paradeportista en paranatación. Claro. Y ella me dice, tal vez si es que no me pasaba esto, nunca hubiera logrado lo que hago esto ahora, del deporte y la parte agrónoma. Entonces, de repente la discapacidad llegó por algún motivo y solo he tenido que afrontarlo y seguir adelante. Es el caso, por ejemplo, lo que ocurrió con Maleni. También. Terminó de estudiar Ajá. la universidad y termina y le ocurre lo que le ocurrió, quedó en silla de ruedas, pero ella postuló a un colegio estatal y el colegio cambió. Es verdad. Pusieron rampas, le pusieron una serie de cosas que le permitieron a ella trabajar con normalidad, tío. Uh-huh. Y eso, mira, tú mismo hablas de Maleni. Maleni trabaja en un colegio estatal, como tú mismo has dicho, en un distrito que está lejano de la parte más urbana de acá de Lima. Y eso deberían hacer todos los colegios, ¿no? Hay profesores que de repente tienen alguna discapacidad que a veces no le permiten trabajar porque no hay rampas o de repente no hay facilidad para que suban o se transporten en el mismo centro educativo. Y eso hace que dejen esa labor. Yo tengo una amiga que tiene la pierna amputada y ella trabajaba como profesora en educación inicial y ahora ha dejado de trabajar allí porque el colegio no está adaptado. Por lo mismo que enseñan inicial, hay bastantes niños, hay bastantes movimientos, hay bastantes actividades y le dijeron que mejor era que deje de laborar. Entonces, qué bueno que este colegio donde trabaja Maleni haya realizado eso y así deberían hacer todos los colegios, ¿no? Claro. Ahora, para aquellos que no conocen a Josema del todo, Josema es administrador también, ¿cierto? Es administrador, es marquetero, es modelo, es también deportista y también tiene un tema de stand-up comedy. Sí, stand-up comedy, justamente tanto mi parte de negocios, mi parte deportiva,
también incluye mi parte artística. Yo he sido actor, he participado en novelas de la productora de ProTV. También he sido improvisador teatral, he tenido formación en clown y también, como tú mencionas, he sido comediante haciendo stand-up comedy. Y eso justamente también es lo que estamos haciendo en Herodis. También estamos inculcando la parte artística y estamos desarrollando talleres de stand-up comedy para que, si Dios quiere, a inicios del próximo año hagamos una presentación de personas con discapacidad haciendo stand-up comedy, que sería la primera vez que se hace aquí. Así es. Ojalá que eso tenga resultados muy satisfactorios, porque en realidad, como tú dices, sería Sí. la primera vez que personas con discapacidad montan una escena como esta, ¿no? Sería extraordinario. No, Josema, se nos acaba el tiempo. Yo mayormente acabo el programa con algunas palabras finales, pero esta vez quiero que te dirijas a todas las personas con discapacidad que están en ese nivel, en ese limbo, y que todavía no dan un gran paso, y también dedicarle algunos segundos más a aquellas empresas que todavía tienen esa resistencia a poder contratar personas con discapacidad. Bueno, yo me dirijo directamente a las personas con discapacidad que a veces, en el caso de ustedes, se sientan en cuanto a emociones, de manera introvertida o cohibidos de realizar ciertas actividades que ustedes en algún momento quieren realizar. No se cohiban más. En verdad, a veces la sociedad nos impide hacer ciertas cosas, pero no porque nos limitan a eso, nosotros nos vamos a limitar. Yo, como lo mencioné, también he tenido ciertas limitaciones, pero yo con perseverancia y resiliencia he salido adelante y sé que ustedes también pueden realizarlo. Y para esto también nace Herodis, para poder de alguna manera trabajar junto con ustedes y lograr lo que ustedes quieren. Y hacia las empresas, sobre todo los gerentes y jefes o cabezas de las empresas, trabajen bastante en la parte de habilidades blandas, educación y capacitación, no solo en cosas técnicas, sino también en parte de ser como más abiertos hacia las personas con discapacidad, saber qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros queremos. Y no solo personas con discapacidad, también hay otras cosas en las que también las empresas aún no están abiertas, como la orientación sexual o el tema de identidad de género, o temas relevantes que ahora están sucediendo que a veces las empresas aún no están adecuadas a ello. Entonces, eso, a las empresas y a las personas con discapacidad, sigamos para adelante. Teléfono, Josema, para poderte llamar, para poder entrar en el programa de Herodis. Mi teléfono es, para que nos contactemos en cuanto a Herodis, es el 949-204-604. Gracias, Josema. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Tú también ponte en modo inclusión. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.